para todo el pueblo de La Palma del Condado. Vengo a hablarles de algo que para mí es muy querido, como es la oración, el rezo del Santo Rosario. Y lo hago pues en unas fechas muy especiales para la orden, como han sido, bueno, pues las festividades de Santa Catalina de Siena y de San Pío V Papa, muy relacionados, sobre todo el segundo, con la época en que realmente el rosario se constituye como una de las principales, si no la más, oración de toda la Iglesia. El rosario, de la mano de la Virgen María, nos va revelando los misterios de vida de nuestro Dios, de alegría, de dolor, de luz y de gloria. Y nos anima, como dice el Papa, coraggio, ¿no? Nos anima realmente a hacerlos vida. Y hacerlos vida también en cada uno de nosotros. No se trata de rezarlos, no se trata simplemente de ir degradando los Padres Nuestros o las Aves María, sino también de contemplar esos misterios, de meditarlos en el corazón. Y para ello, pues, se requiere silencio interior. La vida, lo sabemos todos, especialmente en estos momentos tan difíciles, hay que vivirla. La vida se vive, no se corre sin sentido. Las prisas no tienen objeto tampoco nunca en la oración. Nuestro Padre Santo Domingo no rezaba el rosario tal y como hoy lo conocemos, que es propio ya de finales del XV o siglo XVI, precisamente con San Pío V. Pero sin duda gustaba de desgranar los Padres Nuestros, las Ave María, seguramente en el rosario, en el contador de cuentas que tenía. Mientras ponía bajo el amparo de Nuestra Señora todas las intenciones de cada día, las de la orden que acababa de fundar, la de todas las personas a quien predicaba. Y entre una y otra, el silencio que hemos dicho, ese silencio contemplativo como el que tantas noches experimentaba en la Basílica de Santa Sabina en Roma. Tirado literalmente en el suelo, en el frío suelo de la basílica. Muchas veces la comunidad le escuchaba con asombro llorar y lamentarse considerando los misterios de la pasión de Cristo y de los otros Cristos también, sus hermanos. Por su misericordioso corazón, pues pasaban todas las personas que había conocido fundamentalmente ese día. Los encuentros y también los desencuentros, las incomprensiones, especialmente de los herejes cátaros a los que predicaba, esos que parecían tan alejados de la verdad de Cristo y de su Iglesia, pero que él percibía como prójimos. El rosario, en ese sentido, es un momento de encuentro conmigo mismo y con el Señor Jesús. Me recuerda especialmente la escena del joven rico cuando se encuentra con Jesús, cómo lo mira con cariño, lo mira con esperanza al invitarlo a seguir. Yo creo que de alguna manera también así tendríamos que sentirnos nosotros. Y es que rezar el rosario, como toda oración, implica ciertamente la petición confiada,
el agradecimiento sincero por los dones, por las gracias que Dios nos da, pero también y sobre todo ponernos a su disposición para todo aquello que Él considere que le podíamos hacer por Él. En estos momentos de pandemia, realmente esta pregunta tendríamos que hacérnosla cada vez que rezamos el rosario. En este sentido, sería bueno que tras el misterio que propongamos, cada Ave María fuera como un sí, como el sí de María a la invitación del ángel. Hágase en mí según tu palabra, porque cada misterio de la vida de Cristo es una invitación para que sea también el nuestro. Cada cristiano, lo sabemos, está llamado a completar en su vida el misterio de amor del Señor. Y de la mano de Santo Domingo, de la Orden, ha hecho del rosario un camino de oración al crear las cofradías, como esta de la Cruz de la calle Cabo, para que todos los cristianos junto a María formemos una auténtica comunidad de santos, con el compromiso de hacer presente a Cristo entre nuestros hermanos mediante la oración, la contemplación, la difusión y la vivencia de su misterio de salvación. No por casualidad, las primeras cofradías nacieron a finales del siglo XV entre los frailes que profesaban la observancia. Era concretamente la provincia de Holanda, que era una provincia que había solicitado a la orden, pues tener una mayor dedicación, una mayor profundización a la espiritualidad fundacional de Santo Domingo. En este aspecto, el dominico Arano de la Roca convirtió lo que era una oración casi exclusiva de monjes en un medio universal de salvación al que todos son llamados. Él, de hecho, denominaba al libro registro de cofrades, la cofradía que él funda en Dué, la posterior de Colonia, el libro de la vida. El libro de la vida con mayúscula. Quien se inscribía entraba en una comunidad de salvación, como ya he dicho, que se actualizaba cada vez que rezabas durante la semana el rosario. De hecho, las primeras cofradías eran totalmente abiertas, gratuitas y universales, aunque se erigiera en una ciudad concreta. Por ejemplo, revisando el primer libro de la Cofradía del Rosario que había en Barcelona, de finales del 15, pues se veía perfectamente pues, personas de todo tipo de país de Europa. En segundo lugar, tanto como la oración, el rosario es un medio muy eficaz de predicación. Los dominicos muy pronto descubrimos que no bastaba la oración contemplativa de los misterios, tal como hacen los monjes, sino que la vocación nuestra, yo creo que la vocación de todo cristiano, exige hacer la vida en nuestros hermanos los hombres. Nuestro Padre Santo Domingo tenía muy claro que incluso más que la necesidad material, que es muchas veces perentoria, estaba la de conocer a Dios. Esto es algo que nos repite continuamente nuestro querido Padre Vito en el convento de Santo Tomás. Conocer a Dios es una de las grandes prioridades y vivir su palabra y salvación a todos los hombres. Es la riqueza mayor que llevamos en nuestras frágiles manos y que estamos llamados a compartir si realmente tenemos fe. A los herejes albigenses les predicaba desde la verdad de Cristo y desde el amor sincero al hermano que veía en cada uno de ellos. Es una de nuestras lemas, hablar con Dios de los demás y a los demás hablar de Dios. Porque la predicación ciertamente es palabra que nace
del estudio profundo, sistemático de la palabra con mayúscula que es la Escritura. Para nosotros es un compromiso que nace de nuestra vocación. Yo creo que también es un compromiso también para todos los cristianos, tener una formación, formarse realmente en la fe y en la Escritura. De ahí la importancia que tenemos que tener hacia la formación bíblica y teológica. Pero de esto realmente, por mucho que sepamos, no serviría absolutamente de nada si no se hiciera vida y compromiso. Predicar, como digo, es una vocación, pero no solamente para los dominicos. Cuando se crea la Cofradía del Rosario, allá a finales del siglo XV, y cuando sobre todo alcanza su mayor difusión tras el Concilio de Trento, una de las prioridades era la predicación, la misión. En el siglo XVII, concretamente en la ciudad de Nápoles, los cofrades del Rosario, tras rezar los misterios en la iglesia, iban en procesión con los frailes a la misión a los que llamaban los fondacos, es decir, los suburbios más pobres de Nápoles. Y allí, mientras los frailes pues, iban predicando, los laicos en una auténtica predicación conjunta, pues iban enseñando a rezar el rosario a las personas que estaban allí y a preocuparse de cómo realmente pues, se encontraban. En Sevilla, posteriormente, se crearon infinidad de hermandades dedicadas a salir a la calle, a la misión también, a predicar el rosario y a crear un vínculo de caridad entre los cofrades. Como afirmaba en una entrevista nuestro Papa Francisco, al comienzo de su pontificado, la Iglesia tendría que ser como un auténtico hospital de campaña, que atendiese a las personas sin preguntarles nada, quién era, de dónde venían, qué religión tenían, ¿no? Tendríamos que estar siempre abiertos, atentos a las personas necesitadas con urgencia de una palabra, de un gesto, como los de Santo Domingo, de un gesto fundamentalmente de amor. Que Nuestra Señora del Rosario, protectora de nuestra orden y de vuestra cofradía, nos acompañe siempre en el proyecto de amor a su Hijo y especialmente nos acompañe a todos en estos difíciles momentos en que nos encontremos, en que nos encontramos. Buenas noches.